Hola, somos el equipo 8 y les hablaremos acerca de los fundamentos de matemáticas financieras para el análisis de valores. Mi nombre es Miriam y empezaré con este tema. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el mayor incentivo que tiene una persona para invertir? En realidad, esta pregunta puede tener muchas respuestas, ya que depende de los intereses de cada quien. Sin embargo, el sentido común podría decirnos que una persona invierte para incrementar su capital después de un periodo de tiempo, es decir, su mayor incentivo es obtener una ganancia. Entonces, podemos decir que el principal interés del análisis de inversiones es el rendimiento o interés que se obtiene cuando se coloca dinero en un instrumento financiero. En el mercado de valores se obtienen rendimientos, según el instrumento que se negocie, por los siguientes conceptos. Ganancias de capital. Se obtiene al comprar un título a determinado precio y al venderlo, tiempo después, a un precio más alto. En otras palabras, es la diferencia de ambos precios, y cabe destacar que también puede haber pérdidas. En segundo lugar, tenemos a los intereses. Algunos valores pagan intereses de acuerdo con una tasa convenida desde la emisión. Esta tasa se expresa como porcentaje. Y por último, tenemos el pago de dividendos. Estos son las cantidades que las sociedades anónimas entregan a los propietarios de sus acciones por concepto de utilidades, cuando éstas existen. Aunque estos rendimientos son distintos, a partir de aquí nos referiremos a todos ellos simplemente como intereses. Vamos a definir el interés como el rendimiento que se obtiene de un capital. El interés se resume simbólicamente en I igual a C por I minúscula. Esto quiere decir que el interés es igual al capital por la tasa de interés. La diferencia entre el interés simple y el interés compuesto es que en el compuesto se capitalizan los intereses, es decir, se calculan intereses sobre los intereses. Además, el interés simple se aplica sobre todo en plazos cortos. Para destacar mejor esta diferencia, vamos a presentar dos ejemplos. Interés simple. ¿Qué interés genera un capital de 100,000 pesos después de un mes a tasa de 0.5% mensual? De acuerdo con la información que vimos anteriormente, el interés está dado por el producto del capital por la tasa de interés. Al sustituir los datos del problema, esto nos da un interés de 500 pesos, pero ¿qué pasa con el monto? Este es el capital más los intereses que se obtienen. Entonces, sustituyendo, tenemos que el monto en este caso es de 100,500 pesos. Ahora, ¿qué pasa con el interés compuesto? Queremos conocer el monto del segundo mes tomando como capital el monto del primer mes. Tomando en cuenta que el monto es igual al capital más el interés y que el interés es igual al capital por el interés, por la tasa de interés, podemos sustituir esta información y factorizar el capital. De esta manera nos queda que el monto es igual al capital por 1 más I, que viene siendo la tasa de interés. Entonces, sustituyendo los datos, nos da como resultado un monto de 101,002.5 pesos. Analicemos un poco qué sucedió. En el primer mes, los intereses fueron de 500 pesos, mientras que en el segundo mes fueron de 1,002.5 pesos, lo que es igual a 2 veces el interés del primer mes más 2.5 pesos, que representa el 0.5% de 500, es decir, los intereses que se capitalizaron al final del primer mes. Así, el monto para los n periodos de capitalización se calcula de la siguiente manera. Para el interés simple, el monto es igual al capital por 1 más I por n, donde n es el periodo de capitalización. En el caso del interés compuesto, el monto es igual al capital por I más 1 y eso elevado a la n. Partiendo de la fórmula del monto para un interés compuesto, podemos conocer las demás variables a partir de una serie de despejes. Estas se muestran a continuación. Esto funciona siempre y cuando conozcamos las tres variables independientes. Las tasas nominales y efectivas están dentro del grupo de las tasas de interés o rendimiento, las cuales señalan lo que produce un capital en determinado tiempo. Por su parte, las tasas efectivas son aquellas que resultan al considerar el capital invertido junto a los intereses que se generan periodo a periodo, de manera que se acumulan. El punto clave es la periodicidad con la que se capitalicen, ya que se ofrecen diferentes tasas para diferentes periodos de tiempo.
Por su parte, las tasas nominales son aquellas que se calculan con base en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta solo el capital invertido, por lo que podríamos decir que es un tipo de capitalización simple. Para tener claro a qué se refiere cada una de estas tasas, vamos a analizar el siguiente enunciado. Un capital invertido a 2% bimestral capitalizable cada mes produce 2.01% bimestral efectivo porque la tasa mensual es de 1%. Vamos a ver qué pasó aquí. Para un capital de 100 pesos al cabo del primer mes se tendrá un primer monto de 101 pesos y el 1% de este monto para el segundo mes sería de 1.01 pesos. Entonces el monto para el segundo mes sería de 102.01 pesos. Y como el capital original fue de 100 pesos, se obtiene una tasa efectiva de 2.01%, que es mayor que la tasa nominal de 2% bimestral con capitalización mensual. ¿Qué estamos haciendo? Pues lo que hicimos fue calcular la tasa efectiva equivalente a la tasa nominal dada, es decir, en este ejemplo, la tasa nominal de 2% bimestral con capitalización mensual equivale a una tasa efectiva de 2.01% bimestral. Dicho enunciado también se puede analizar con las fórmulas presentadas anteriormente, bajo el siguiente análisis. Se tienen dos capitalizaciones, de un mes cada una, y queremos calcular la tasa efectiva a partir de la tasa nominal. Entonces aplicamos la fórmula que aquí se muestra. Y bajo sustituciones llegamos al resultado de que la tasa efectiva es igual a 2.01% y este es el equivalente a una tasa nominal del 2%. Si consideramos que se realizan operaciones financieras y bursátiles a diferentes plazos, podremos entender que no todas las tasas efectivas se calculan de la misma manera. A veces se tienen que tomar como parámetro estándar algunas tasas y así calcular otras. Cuando la tasa que se busca está planteada a un plazo mayor que la tasa dada, hacemos lo siguiente. De acuerdo con la fórmula para calcular la tasa efectiva, notamos que uno de sus componentes es tasa nominal sobre capitalización. Esta expresión nos permite calcular la tasa de interés por periodo de capitalización. Así, la fórmula en el caso del cálculo de una tasa efectiva a un determinado plazo con base en otra efectiva a menor plazo sería la mostrada aquí, donde TERP es igual a la tasa efectiva de rendimiento al plazo mayor y TER_P representa a la tasa efectiva de rendimiento al plazo menor. Cabe destacar que P mayúscula y P minúscula están dadas en las mismas unidades de tiempo. Por otro lado, cuando la tasa que se busca está planteada a un plazo menor que la tasa dada, también se tiene una fórmula. Esta se obtiene al despejar el TER_P de la fórmula presentada anteriormente y sigue las mismas condiciones. Para reforzar estos conceptos, se presentan dos ejemplos a continuación. El primero nos dice, calcule la tasa efectiva anual, es decir, 365 días, correspondiente a una tasa efectiva del 0.6% a 28 días. Note que la tasa que se está buscando está planteada a un plazo mayor que la tasa dada. Entonces, utilizamos la fórmula que vimos primero, y basta con sustituir los datos que nos da el problema. Al hacer los cálculos, obtenemos una tasa del 8.11%. El segundo ejemplo nos dice, calcule la tasa efectiva de 28 días correspondiente a una tasa anual, es decir, 365 días, de 8.11%. Aquí podemos notar que la tasa buscada está planteada a un plazo menor que la tasa dada. Y de hecho, tendría que darnos lo mismo que la tasa que nos dieron en el ejemplo anterior, ya que tenemos los mismos datos, pero se podría decir que al revés. Entonces, basta con sustituir en nuestra segunda fórmula y al hacer los cálculos obtenemos una tasa del 0.6%, que es la tasa que nos dieron en el primer ejemplo. Hola, me llamo Alexis y voy a hablarles sobre las tasas comerciales y las tasas efectivas. Se conoce como tasa comercial a la que se calcula con base en años de 360 días. Tiene su origen y justificación en épocas donde la falta de calculadoras u ordenadores originaba que fuese necesario simplificar los cálculos.
Se conseguía considerando meses de 30 días y por lo consiguiente años de 360 días. También sirve de estrategia a las tasas comerciales porque incluye menos días y es más tentador ante las ofertas. Como ejemplo tenemos, un banco comercial ofrece una tasa de pago de 5% anual por certificados de depósito con cantidad de 475,000 pesos durante 51 días. Como solución tenemos, primero debemos de calcular la tasa nominal de rendimiento diario. La obtenemos teniendo la tasa nominal de rendimiento anual entre 360 días. Después calculamos la tasa efectiva de rendimiento a 51 días. El resultado nos quiere decir que tendremos una tasa efectiva de 0.69% por el plazo de 51 días con un valor de 3.296.5. Ahora calculamos la tasa efectiva de rendimiento anual. Para calcularla, bajo el tema anterior, nos da un resultado de 5.18%. Las tasas efectivas de rendimiento es a base de 365 días, ¿pero a qué se debe? Por el empleo de base de 365 días o plazo natural es utilizada mayoritariamente en los mercados financieros para operaciones en las que el cómputo del tiempo se realiza por el año natural con mayor frecuencia que la base del año comercial, puesto que a esta última eleva como décimos indebidos los intereses y solo está justificada por el cómputo de tiempos por año comercial. Ahora hablaré sobre las tasas de descuento, las tasas anualizadas y las tasas efectivas. La tasa de descuento es un concepto que se utiliza en la comercialización de diversos valores en el mercado bursátil. Se debe recordar que una tasa de descuento no corresponde a una tasa de rendimiento, sino a una cifra que sirve para calcular el precio que se debe vender un documento con el fin de que, al revenderse posteriormente a un precio mayor, produzca un determinado rendimiento. La tasa de descuento le quita valor al dinero futuro pero presente. Existen dos tipos de tasa de descuento. La primera es la tasa de descuento positiva, donde el dinero vale menos en el presente. Esta es la tasa de descuento habitual, mientras que la otra es la tasa de descuento negativa, donde el dinero futuro vale más que el dinero actual. Un ejemplo muy común para las tasas de descuento son los CETES. Entonces, cada jueves aparece en los principales periódicos en el aviso del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se anuncian las condiciones para la colocación de CETES de cada semana. Se ofertan a 4 plazos, 28, 91, 182 y 336 días. En 28 días dice que la tasa de rendimiento es de 4.35, conocida en finanzas como tasa anualizada. Aparece una tasa de descuento de 4.34, que es el precio al que se venden los CETES. Como debe ser, tiene que ser inferior al valor nominal por ser una tasa de descuento habitual y positiva. El precio se debe calcular mediante la siguiente fórmula establecida por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, donde P es el precio del CT, BN es el valor nominal del CT, TD es la tasa de descuento y D es el plazo de vencimiento. Ahora calculamos el precio del CT, que nos da como total 9.96624. Si el CT se redime en 10 pesos 28 días después, la ganancia de capital es la sustracción del valor nominal menos el precio del CT, que significa el descuento o el interés ganado sobre la inversión en 28 días. Para hacer una búsqueda exhaustiva sobre los intereses que al principio se declararon en el aviso, calculamos la tasa de rendimiento a 28 días, que es el interés sobre el capital. Esta fórmula se verá más adelante. El resultado lo vemos ahí y por lo consiguiente después calculamos la tasa de rendimiento diaria, que es la TER a 28 días entre los 28 días. Después calculamos la tasa de rendimiento nominal anual, se obtiene multiplicando el año comercial por la tasa efectiva de rendimiento diario. Podemos ver que la tasa de rendimiento nominal actual es la misma a la tasa de rendimiento dada, pero no es así, ya que por eso se le dice que la tasa nominal que se da en el ejercicio es una tasa anualizada. Dicho esto, calculamos las tasas efectivas mensual y anual. Los resultados, como pueden ver, varían un poco,
entre las tasas efectivas de rendimiento y las tasas efectivas de rendimiento anual, y las mensuales también, implicando pequeños cambios porcentuales. Pero en operaciones numerosas suelen ser significativos estos números. Después, ecuaciones de valores equivalentes. Las ecuaciones de valores equivalentes son una de las técnicas más útiles de las matemáticas financieras, debido a que nos permiten planear y resolver diversos tipos de problemas financieros, mediante los desplazamientos simbólicos de capitales a través del tiempo. En general, estos conjuntos vienen relacionados a un flujo de deudas y otro al de pagos, o bien uno se refiere a los depósitos y el otro a los retiros producidos en una cuenta bancaria. Así también se presentan casos de transacciones en las que el deudor desea reemplazar un conjunto de pagos que se debe efectuar a un determinado acreedor por otro conjunto que sea equivalente pero con otras cantidades y fechas de vencimiento. La fórmula utilizada con frecuencia para valores equivalentes es la ecuación de monto a interés compuesto, porque establece la equivalencia entre dos cantidades, una en el monto presente, que es el capital, y otra en el futuro, que es el monto. En la misma debe de incluirse una fecha focal. Debe plantearse entonces la igualdad entre las diferentes alternativas para que la suma algebraica sea cero, como se establece en el principio de equivalencia financiera. Una ecuación se fundamenta en que el dinero tiene un valor donde depende del tiempo. Por tal razón, al planearla debe de respetar la regla fundamental de la suma financiera de capitales. Dos o más capitales financieros no pueden sumarse mientras no coincidan sus vencimientos, es lo que dice. Es así como para planear la ecuación habremos de efectuar una suma financiera de capitales, trasladando todos a ellos a una cierta fecha, tomando en cuenta el aumento o disminución de dinero a través del tiempo. A ese vencimiento o fecha de referencia se le llama fecha focal. Existe una gran variedad de posibles ecuaciones de valores equivalentes. En el análisis de cada uno de los títulos que se cotizan en la bolsa de valores se verán otras formas que es necesario utilizar para evaluar su rendimiento. Como ejemplo tenemos que Digna Abreu recibió 78,000 pesos prestados con intereses al 24% anual, convertible mensual, comprometiéndose a liquidar dicha deuda mediante 3 pagos: 18,000 pesos a cabo de un mes y medio, 30,000 dentro de 4 meses y un último pago al cabo de 8 meses. Determinar la cuantía del tercer pago y el interés total pagado. Para resolver este tipo de problemas, primero debemos de crear un diagrama temporal con la fecha focal. Como lo podemos ver, ya está establecido, donde la fecha focal es el término de o la liquidación de la deuda. Podemos ver que lo que tenemos que hacer es calcular las distancias desde que se adquirió la deuda y también los pagos, donde desde que se adquirió la deuda hasta la fecha focal la distancia es de 8 meses, donde se adquirió el primer pago hasta la fecha focal tenemos una distancia de 6 meses y medio, y del segundo pago a la fecha focal tenemos una distancia de 4 meses. Tenemos el interés, que es de 24% anual, lo convertimos mensual, que es el 12%, y al pasarlo al tanto por 1 nos quedaría como 0.2. Entonces procedemos a construir la ecuación de valores equivalentes, donde 78,000 pesos por el interés a los 8 meses es el plazo donde se liquida la deuda. Lo igualamos al primer y segundo pago, teniendo como incógnita el valor del tercer pago. Luego resolvemos la ecuación despejando y obtenemos un valor de 38,443,83 pesos como el tercer pago, en tercer y último pago. Después, para los intereses, lo que tenemos que hacer es crear la ecuación de la deuda saldada menos la deuda adquirida. Sumamos los 3 pagos que hizo Digna menos la adquisición de la deuda. Nos da un total de 8,443,83, que es el interés que pagó. Anualidades. Las anualidades están diseñadas como herramientas de planificación financiera. Por sus características es posible usarlas para complementar muchos otros recursos disponibles en varias etapas de la vida, pero principalmente, y es aquí donde se hacen más valiosas, sirven para proveer recursos extendidos por largos periodos de tiempo. En su forma más simple, una anualidad es un conjunto de pagos iguales realizados a intervalos iguales de tiempo.
Aunque se denominan anualidades, esto no significa que los pagos se hagan cada año. Los pagos se realizan, pueden ser semestrales, trimestrales, mensuales, quincenales, etc. Por ejemplo, el pago de una renta mensual, de un sueldo quincenal, el conjunto de abonos mensuales para pagar un artículo de crédito, etc. Se distinguen diferentes tipos de anualidades de acuerdo con 4 criterios. En el primer criterio tenemos el periodo de pago y de capitalización, donde existen las anualidades simples y las anualidades generales. En el segundo criterio es de fechas de inicio y de terminación, donde hay anualidades ciertas y anualidades contingentes. En el tercer criterio tenemos pagos al inicio o a la terminación de periodos de pagos, donde hay anualidades vencidas y anualidades anticipadas, mientras que el cuarto criterio es de pagos desde el inicio de la transacción o pospuestos, donde existen anualidades inmediatas y anualidades diferidas. Para los propósitos del análisis bursátil, los tipos de anualidades a analizar se hacen a partir de las anualidades simples, ciertas, vencidas e inmediatas, las cuales tienen las siguientes características. Las anualidades simples, donde el periodo de pago coincide con el de capitalización. Las anualidades ciertas, donde se conoce con certidumbre las fechas de todos y de cada uno de los pagos que se realizan. Las anualidades vencidas, donde los pagos se hacen al final de cada periodo. Y las anualidades inmediatas, donde los pagos se hacen al comienzo de cada periodo. Se define anualidad como M y C, con sus respectivas ecuaciones, donde M es el valor de la anualidad al final de un periodo. R es la renta periódica, I es la tasa de interés y C es el valor de la anualidad presente. Por ejemplo, si se depositan 1,000 pesos al final de cada mes durante 12 meses en una cuenta de inversión que paga 1% mensual, ¿cuánto se habrá acumulado al final de un año? Aquí tenemos los valores. R, que sería la renta, sería de 1,000 pesos, el interés sería de 1% y el tiempo sería 12. Sustituimos en las ecuaciones dadas anteriormente y nos da un valor actual y un monto. Podemos notar que el valor actual de la anualidad es a tiempo de hoy, por lo que si formamos el interés compuesto nos tendría que dar el valor de la anualidad a futuro. Es ahí donde se obtiene la relación entre las anualidades presentes y futuras con la ecuación de monto a interés compuesto. Hola, yo soy Marco y el día de hoy les hablaré sobre el rendimiento de valores bursátiles. Conozcamos un poco de qué se trata. El mercado de valores representa, por un lado, una de las fuentes de financiamiento más importantes para las organizaciones, tanto del sector público como del sector privado, y por otra parte, una amplia gama de alternativas de inversión y de ahorro. Tenemos 3 formas en las que se obtiene un rendimiento sobre las inversiones bursátiles. Primero, hablaremos sobre los intereses. Los intereses es un pago que se pacta por el uso de capital ajeno. Otra forma con la que nos encontramos son los dividendos. Estas son las utilidades que se obtienen de las empresas y que se reparten entre sus accionistas. Los dividendos se pueden pagar en efectivo o en acciones. Con la tercera forma que nos encontramos son con las ganancias de capital. Estas se obtienen al vender acciones o cualquier otro título o valor a un precio superior al que se paga al momento de que se compra. En esta parte nos encontramos con una observación muy importante. Las ganancias de capital están exentas del pago de impuestos sobre la renta, mientras que los ingresos por intereses o dividendos sí tienen este impuesto, y este tiene un efecto sobre el rendimiento efectivo que obtiene el inversionista al final. Bien, ahora hablaremos un poco sobre los valores bursátiles. En esta parte encontraremos instrumentos que se negocian actualmente en la Bolsa Mexicana de Valores. Estos van a estar clasificados según el emisor, que son emitidos por entidades gubernamentales y por empresas privadas. Ahora comencemos hablando sobre los emitidos por entidades gubernamentales. En esta parte, como se puede observar en la tabla, hay distintos títulos valor que son emitidos por entidades gubernamentales, los cuales
en la parte derecha tienen un tipo de rendimiento en base a estos títulos valor. Ahora, el primer título emitido por entidad gubernamental que vamos a ver van a ser los bonos de desarrollo del gobierno federal, bondes. Son títulos a crédito a largo plazo. Su propósito es financiar los proyectos de largo plazo del gobierno federal, fungiendo como un garante. Los rendimientos que ofrecen son mediante intereses pagaderos cada mes. Estos rendimientos son pagaderos cada 28 días, con base en la tasa ponderada de fondeo bancario. Ahora, como segundo título, tenemos los bonos de protección al ahorro. Estos son emitidos por el Instituto Bancario de Protección al Ahorro. Tienen un valor nominal de 100 pesos amortizables al vencimiento de los títulos, en una sola exhibición y a un plazo de 3 a 5 años. Se colocan en el mercado a descuento y sus intereses son pagaderos cada 28 días. Ahora, como tercer título, tenemos los bonos de regulación monetaria del Banco de México, BREMS. Estos son emitidos por el Banco Central Mexicano a plazos de entre 1 y 3 años y tienen un valor nominal de 100 pesos. Estos pagan intereses cada 28 días de acuerdo a una tasa variable, la cual se calcula capitalizando todos los días y durante todo el periodo de pago de intereses. Como cuarto título tenemos los certificados bursátiles. Son títulos de crédito que se emiten en serie o en masa y que se colocan a descuento o en pago de intereses, según el programa correspondiente. Las emisiones pueden tener valor nominal de 100 UDIs, los emiten sociedades anónimas, entidades de la Administración Pública Federal o paraestatal, entidades federativas o municipios. La vigencia del programa de emisión es de 12 meses y el plazo de cada emisión puede ser de hasta 360 días, contando a partir de la fecha de cada emisión. Como quinto título tenemos los certificados de la Tesorería de la Federación, CETES. Fueron creados en 1977 para financiar la inversión productiva del gobierno federal, regular el circulante, influir sobre las tasas de interés y proporcionar un sano desarrollo del mercado de valores. Debido a que se venden con descuento, los rendimientos que se obtienen son a través de ganancias de capital. Las emisiones suelen ser a 28, 91, 182 y 364 días, aunque se han realizado emisiones a plazos mayores. Como sexto título tenemos los pagarés de indemnización carretera, también conocidos como PIC-FARAT. Son pagarés avalados por el gobierno federal a través del Banco Nacional de Obras y Servicios. Tienen valor nominal de 100 UDIs, un plazo de 5 a 30 años y el rendimiento en moneda nacional de este instrumento dependerá del precio de adquisición, con pago de una tasa de interés fija cada 182 días. Como séptimo y último título emitido por entidades gubernamentales, tenemos los bonos de desarrollo del gobierno federal, UDIs o UDIBonos. Estos bonos pagan a una tasa de interés real sobre un valor nominal de 100 UDIs, unidades de inversión, el cual se actualiza de acuerdo con el incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor, por lo que sus rendimientos provienen de ganancias de capital como de intereses. Son emitidos a plazos de 3 y 5 años y pagan intereses semestrales. Ahora, tenemos los títulos emitidos por empresas. Como se puede observar en esta tabla, tiene los tipos de rendimientos de estos títulos para saber cuáles son los tipos de rendimientos, si son de intereses, de ganancias de capital o dividendos. Ahora, como primer título emitido por empresas, tenemos las acciones. Estas, ya sean comerciales, industriales o de servicio, son títulos que se representan la propiedad de sus tenedores sobre una parte igual que divide el capital de una sociedad anónima. En estas acciones las ganancias son de dos tipos, ganancias de capital y dividendos. Estas son en acciones o en efectivo. Ahora, como segundo título tenemos las acciones de sociedades de inversión.
Son títulos que se representan la participación de los tenedores sobre las partes iguales en que se divide un fondo destinado a inversiones financieras. Las ganancias mediante estos instrumentos se logran a través de ganancias de capital y hay varios tipos. Como tercer título tenemos las fibras. Estos son fideicomisos o sociedades mercantiles constituidos para el financiamiento de bienes raíces en arrendamiento. Emiten certificados de participación que ofrecen a sus tenedores pagos periódicos, rentas, y que tienen la posibilidad de obtener ganancias de capital por la plusvalía derivada del incremento del valor de los inmuebles de los que son propietarios. Como cuarto título tenemos las aceptaciones bancarias. Son letras de cambio emitidas por empresas y avaladas por bancos, que la institución, o sea el banco, concede a las emisoras. Con aceptaciones bancarias se obtienen rendimientos mediante ganancias de capital, ya que se venden con descuento. Como quinto título tenemos los certificados de depósito. Son constancias de depósito en instituciones bancarias que se negocian a través de las casas de bolsa. Estos certificados pagan intereses. Como sexto título tenemos los certificados de participación. Son documentos de varios tipos que se representan los derechos sobre un fideicomiso organizado sobre determinados bienes. Los certificados de participación ordinarios, como los certificados de plata, representan los derechos de sus tenedores sobre un fideicomiso constituido con plata, y el rendimiento se obtiene de estos es por ganancias de capital. Como séptimo título tenemos los certificados de participación inmobiliarios. Estos representan los derechos que sus tenedores tienen sobre determinados inmuebles, comprometidos como patrimonio de un fideicomiso, y otorgan rendimientos por medio de pagos periódicos de interés y a través de ganancias de capital. Como octavo título tenemos las obligaciones. Estos son títulos nominados a través de los cuales se documenta el préstamo que una sociedad anónima obtiene de un conjunto de inversionistas. El rendimiento se obtiene mediante pagos periódicos de interés y de ganancias de capital. Al igual que otros instrumentos, los hay de varios tipos, como pueden ser las obligaciones hipotecarias, obligaciones quirografarias, obligaciones convertibles, obligaciones indizadas, obligaciones con rendimiento capitalizable y obligaciones subordinadas. Como noveno título encontramos los pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento. Estos son títulos emitidos por instituciones bancarias y se negocian en la Bolsa Mexicana de Valores. Como décimo título tenemos los pagarés de mediano plazo. Son títulos de deuda emitidos por sociedades mercantiles mexicanas con la facultad de contraer pasivos y suscribir títulos de crédito. Tienen un valor nominal de 100 pesos o 100 UDIs, con un plazo que va de 1 a 7 años y pagan intereses periódicos cada mes, trimestre, semestre o año, con base en tasas revisables establecidas. Como onceavo título tenemos el papel comercial. Está constituido por pagarés que se utilizan para documentar créditos, usualmente entre empresas. Los rendimientos que ofrecen son ganancias de capital por pactarse mediante tasa de descuento. Cabe mencionar que dentro de todos estos títulos también se encuentran los certificados bursátiles. Hola, mi nombre es Brando Solís y les hablaré sobre el rendimiento de valores que ofrecen ganancias de capital. En principio, hay que recordar que las ganancias de capital se obtienen al comprar un título a un precio y venderlo a otro superior. Puede ser al comprar un bono y venderse antes de su vencimiento o al invertir en la bolsa de valores. Por ejemplo, en la compra-venta de acciones. Se espera comprar barato para vender caro. Al hacer una inversión de este tipo, queremos saber cuál será nuestra ganancia. Por tanto, calculamos la tasa efectiva de rendimiento. Para poder hacer esto, tenemos que la tasa en un determinado tiempo será el precio final en el periodo entre el inicial menos 1. Cabe resaltar que ese 1 que se resta representa el capital invertido.
Para explicar mejor estos temas, utilizamos distintos ejemplos. El primero tiene que ver con la sociedad alterna A. En la tabla que se muestra, tenemos 3 precios de distintas fechas. Para estos ejercicios es importante llevar el conteo de los días entre cada dato. En este caso, considerando los datos que tomamos, son 142 días entre el primer y último dato. De la fórmula explicada anteriormente, sustituimos los datos y obtenemos que la tasa de rendimiento efectiva para 142 días es de 1.39%. Ahora, para hacer una interpretación más clara del problema, obtendremos la tasa de rendimiento mensual. Haciendo los cálculos que aquí se muestran, obtenemos que la tasa de rendimiento mensual es de 0.29%. Es decir, yo como inversionista estoy ganando menos del 1% de mi inversión mensualmente. Cabe resaltar que para este ejemplo, la casa de bolsa que realiza la transacción no está cobrando ninguna comisión. Para este segundo ejemplo, consideraremos una comisión para la casa de bolsa del 1%. Ahora, usaremos los datos de la sociedad alterna B, para 2 fechas que tienen entre sí 91 días de diferencia. Debido a que se nos está cobrando una comisión, lo primero que hay que hacer es ajustar los precios con la comisión que se nos cobra, ya que al comprar y al vender ya no será tal cual el precio del mercado. Ya que es 1% de comisión, nos costará 1% más del precio del mercado y venderemos a 1% menos. Ya que ajustamos ambos precios con la comisión, realizamos el procedimiento anterior, teniendo como resultado que la tasa efectiva de rendimiento mensual es del 8.23% para este ejemplo. Ya que analizamos las tasas de rendimiento para sociedades de inversión, ahora lo haremos para empresas que estén constituidas por acciones y que coticen en la bolsa de valores. En principio, el procedimiento es el mismo. En este primer ejemplo, consideramos que no hay comisión por el intermediario bursátil, por ende, no tenemos que ajustar los precios. Y, utilizando las fórmulas ya obtenidas, tenemos que la tasa efectiva de rendimiento mensual es de 5.67% para este ejemplo. Para este ejemplo, consideraremos los mismos datos del ejemplo anterior, pero en este caso se cobrará una comisión del 1% de parte del intermediario bursátil. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es realizar un ajuste de precios y, con estos nuevos precios, usar el procedimiento ya visto. Al realizar los cálculos, tenemos que la tasa de rendimiento efectiva mensual es de 4.27% y observamos que nuestra ganancia mensual baja significativamente debido a la comisión que tenemos que pagar. Hasta este punto, los ejemplos han sido similares a los anteriores, pero para las empresas constituidas en acciones también puede haber la variante en que se tengan que pagar dividendos por acción. En este ejemplo ilustraremos esto. Consideraremos un pago de 0.55 por acción hecho el día 21 de abril de 2011 según los datos que se nos dieron. Debido a que en este ejemplo se está considerando un pago por dividendos, necesitamos realizar un análisis de las fechas correspondientes. Al hacerlo, tenemos que han pasado 88 días desde la compra hasta el pago del dividendo, y en total han sido 273 días desde la compra hasta la venta de las acciones. Sabiendo esto y con la fórmula aquí descrita, necesitamos encontrar I, que será la tasa de rendimiento efectiva diaria. Observamos que de esta ecuación no podemos despejar lo que necesitamos, por lo que tenemos que realizar ciertos ensayos hasta que se cumpla la ecuación variando los valores de I. Por practicidad, decidimos hacer un programa en Python que encuentre este valor. Como podemos notar, es un código bastante simple, pero que nos ayuda a encontrar el valor de forma rápida y bastante aproximada al valor real, ya que como notamos, el precio que se nos da es de 33.74 y el precio que nos arroja el programa después de compilarlo es bastante aproximado a este. Sabiendo esto, podemos decir que nuestra tasa efectiva de rendimiento diario es de 0.01% y, utilizando lo que ya sabemos, calculamos la tasa efectiva de rendimiento mensual, que en este caso va a ser de 0.39%. Pasando a otro tema, describiremos el procedimiento para encontrar la tasa de rendimiento de los CETES, los cuales son valores con tasa de descuento.
Es importante recordar la fórmula que se presenta aquí, ya que es la manera de obtener el precio descontado. A su vez, es importante para esta clase de ejercicios saber obtener el rendimiento al plazo o descuento, que se obtiene restando el valor nominal menos el precio descontado, que se obtiene con la fórmula de la diapositiva anterior. A su vez, para poder explicar mejor esto, utilizaremos un ejemplo. Necesitamos encontrar la tasa de rendimiento mensual y anual de los CETES a 182 días después de la compra. De acuerdo a los datos que se nos dan, encontramos que el precio de compra fue de 9.78. Con el dato obtenido, podemos calcular el rendimiento al plazo de 182 días, el cual es de 0.2194. Ahora, calculando la tasa de rendimiento efectiva a 182 días, esta es de 2.24%, y utilizando lo visto anteriormente, tendremos que la tasa nominal de rendimiento anual es de 4.43%, y a su vez, la tasa efectiva de rendimiento anual es de 4.54%. Esta diferencia que hay entre las dos tasas anuales se debe a que en la nominal no se acumulan los intereses, solo se toma el capital invertido inicialmente. En la efectiva, los intereses sí se acumulan, por esto es que es mayor. Cabe resaltar que el cálculo de la tasa efectiva mensual para este ejercicio será un reactivo de la actividad que enviaremos, reactivo que se hace utilizando lo visto en los ejemplos anteriores. Hola, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre el rendimiento de valores que pagan intereses y que también permiten ganancias de capital. La bolsa de valores es la institución o bien mercado en donde se realizan transacciones de compra-venta de valores que formalizan operaciones. Para este tema analizaremos la manera de evaluar los rendimientos efectivos de los valores bursátiles que otorgan intereses como principal forma de rendimiento. Sin embargo, todos ellos ofrecen tanto ganancias como pérdidas de capital. Para esto tenemos tres formas en las que se obtienen rendimientos sobre las inversiones bursátiles. Estas son el interés, los dividendos y las ganancias de capital. El interés es el pago que se pacta por uso del capital ajeno. Los dividendos son las utilidades que obtienen las empresas y que reparte entre sus accionistas. Estos dividendos se pueden pagar en efectivo o bien en acciones. Las ganancias de capital se obtienen cuando se venden acciones a un precio superior al que se paga en el momento de comprarlas. A continuación presentamos los instrumentos que se negocian actualmente en la Bolsa Mexicana de Valores. Primero están los bonos de desarrollo del gobierno federal o bien bondes, los cuales son títulos de crédito a largo plazo, cuyo propósito es financiar los proyectos de largo plazo del gobierno federal. Luego están los bonos de regulación monetaria del Banco de México, BREMS. Estos son emitidos por el Banco Central Mexicano a plazos de entre 1 y 3 años y tienen un valor nominal de 100. Posteriormente están los bonos de protección al ahorro bancario, BIPAS. Estos son emitidos por el Instituto Bancario de Protección al Ahorro con el fin de hacer frente a sus obligaciones contractuales y tienen un valor nominal de 100 igual que los BREMS. Sin en cambio, estos son amortizables al vencimiento de los títulos. Luego están los bonos de desarrollo del gobierno federal, denominados en UDIs. UDIs va a ser la unidad de inversión. Y bueno, estos UDI-bonos pagan una tasa de interés real sobre un valor nominal de 100 UDIs. Así pasamos a los certificados bursátiles, los cuales son títulos de crédito que se emiten en serie o en masa y que pueden colocarse a descuento o con pago de intereses según el programa correspondiente de colocación. Pueden tener un valor nominal de 100 o bien de 100 UDIs. Luego están los certificados de participación, los cuales representan los derechos que sus tenedores tienen sobre inmuebles comprometidos como patrimonio de un fideicomiso y otorgan rendimientos por medio de pagos periódicos de interés y a través de ganancias de capital. Así pasamos a pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento. Estos son títulos emitidos por instituciones bancarias que se negocian en la Bolsa Mexicana de Valores. Luego tenemos los pagarés financieros,
que es un documento privado extendido en forma legal por el que una persona se obliga a pagar a otra cierta cantidad de dinero en una fecha determinada en el documento. Y finalmente tenemos las obligaciones, las cuales son títulos de valor nominativos a través de los cuales se documenta el préstamo que una sociedad anónima obtiene en un conjunto de inversionistas. Cabe resaltar que estos títulos se clasifican en pesos y unidades de inversión. Sin en cambio, pues nos enfocaremos en los títulos que otorgan intereses, ya que también ofrecen ganancias de capital, de los cuales vamos a tener dos casos. El primero incluye los bonos bancarios, los bondes, los certificados de participación, los certificados bursátiles, los diversos tipos de pagarés, los BREMS, los BIPAS y las obligaciones de todo tipo, donde las fluctuaciones en los precios de compra y venta se deben a variaciones que se dan en el mercado mismo y que se deben principalmente a las características mismas del título valor, como su fecha de vencimiento y las peculiaridades de la oferta y la demanda, entre otras. En segundo caso, tenemos aquellos que incluyen los UDIbonos y de algunos certificados de participación y certificados bursátiles denominados en UDIs, donde también intervienen los factores de la oferta y la demanda para el cambio de sus precios de compra y de venta, aunque las variaciones de precios son mucho más significativas que en el primer caso. Bien, ahora que sabemos en qué englobaremos este tema, vamos a continuar con el conocimiento de ciertos conceptos que van a ser importantes para este. Bueno, ahora en cuanto a los conceptos importantes, vamos a presentar más adelante lo que son las tasas netas y tasas brutas, fecha de compra-venta y de pago de intereses, comisiones y la forma en la que se determinan los intereses. Ahora definiremos las tasas tanto neta como bruta. La tasa bruta es aquella que la banca ofrece a sus depositantes antes de impuestos, mientras que la tasa neta será aquella tasa de interés a la que se le ha descontado todo impuesto. Ahora que ya conocemos las definiciones de estas tasas, nos podemos preguntar, ¿la tasa neta aplica de igual forma para una persona física o moral? Bueno, pues recordemos que una persona física es un individuo con capacidad reconocida por la ley para realizar actividades financieras, mientras que la persona moral es, pues a grandes rasgos, una entidad jurídica e intelectual constituida por un grupo de personas que han creado una organización de la cual cada individuo adquiere tanto derechos como obligaciones. Como persona física, en la tasa neta se les descuenta de forma definitiva el impuesto sobre la renta, pagando 20% sobre los primeros 10 puntos porcentuales de interés. En cambio, en el caso de ser una persona moral, se especifica solo la tasa bruta, pues los ingresos por este concepto son acumulables para efectos del impuesto sobre la renta. Ahora bien, en respuesta a la pregunta que nos hemos realizado, pues se concluye que no aplica la tasa neta de igual forma para la persona física y moral. Entonces, los intereses que pagan los instrumentos bursátiles pueden ser periódicos, donde por lo regular son mensuales, trimestrales o capitalizables. Capitalizar los intereses es hacer que los intereses que se generan durante el periodo se vuelvan parte del capital al inicio del siguiente mes. Y bueno, estos intereses son calculados en el medio bursátil con la fórmula que vemos a continuación. Aquí el rendimiento efectivo al plazo o bien el interés va a ser igual a la tasa neta por la cantidad de días transcurridos del cupón por el valor nominal del certificado entre los 360 días del año. Así, este cálculo nos va a arrojar el rendimiento efectivo al plazo. Ahora, para poder evaluar los rendimientos efectivos, nos enfrentaremos a dos situaciones, las cuales ocasionan diferencias considerables en los procedimientos. Esto nos va a llevar a englobarnos en la fecha de compra-venta y de pago de intereses.
Así, las dos situaciones que vamos a tener son: 1, la coincidencia en las fechas de las transacciones de compra-venta y las fechas de pagos de intereses, y 2, cuando las fechas de las transacciones son diferentes a las fechas de pago de intereses. En cuanto a la primera situación, vamos a seguir un proceso para pues sacar o obtener la tasa efectiva de rendimiento en cualquier otro plazo. Primero vamos a determinar los precios de compra y venta de los títulos. Luego determinaremos los intereses que pagan los instrumentos al momento de la venta, para posteriormente sumar estos intereses al precio de venta para obtener lo que suele llamarse ingresos a la venta. Y pues finalmente vamos a sacar la tasa efectiva de rendimiento al plazo, y así calculamos las tasas o las tasas efectivas en cualquier otro plazo. Para poder obtener o calcular estas tasas efectivas en cualquier otro plazo, vamos a dividir los ingresos a la venta entre el precio de compra, y al resultado le restamos una unidad. Es importante aclarar que este procedimiento es aplicable cuando no existen fechas de pago de intereses entre las fechas de compra y de venta, pues los egresos a la compra son iguales al precio de compra y los ingresos a la venta son iguales al precio de venta. En cuanto a la segunda situación, primero pues vamos a determinar los precios de compra y venta igual que en la situación primera, pero posteriormente vamos a determinar los intereses devengados. Este es el importe de intereses correspondientes a un periodo de tiempo ya transcurrido aún no cobrado ni o pagado, ya sea por los títulos. Bueno, estos intereses devengados van desde la última fecha de pago de intereses previa a la compra hasta la fecha en que se realiza esta. Estos intereses deben ser pagados por el comprador a quien vende, por lo que deben sumarse al precio de compra para conformar los egresos a la compra. En caso de que pues no sea una compra, sino una venta, pues igual vamos a determinar los intereses devengados, desde la última fecha de pago de intereses previa a la venta hasta la fecha en que se llevó a cabo esta. En este caso, el que compra también debe pagar estos intereses al vendedor, por ello se deben sumar al precio de venta para obtener los ingresos a la venta. Posteriormente vamos a construir a partir de las cantidades anteriores una ecuación de valores equivalentes, que es un tema que pues ya vimos anteriormente, para finalmente resolver la ecuación anterior, ya sea mediante aproximaciones sucesivas o bien utilizando algún programa computacional. Bueno, hemos llegado a la tercera definición, la cual son comisiones. La comisión bursátil es el mercado por el que una persona encarga a un miembro del mercado la realización de una compraventa y de valores cotizados en bolsa. Este es el mecanismo técnico que la ley ofrece al interesado para concluir una operación bursátil. La celebración de compraventas bursátiles está reservada a los miembros del mercado. De esta forma, el cliente forzosamente debe utilizar el mecanismo de la comisión bursátil para comprar o vender valores cotizados en bolsa. Notemos que al tener un gasto más en cuanto al pago de comisiones a los intermediarios bursátiles, generará diferencias al momento de calcular los rendimientos efectivos. Es así como se nos presentan dos casos. El primero, la compra. Para obtener el precio neto de compra, solo se suma al precio la comisión, mientras que para la venta, al obtener el precio neto de venta, se resta la comisión al precio de venta. Cabe mencionar que las comisiones solo se incluyen cuando el intermediario bursátil las cobra para el título específico. Además, luego de tener estos precios netos de compra y de venta, se les debe sumar o restar, según sea el caso, cualesquiera de los intereses devengados, según lo visto en el apartado fechas de compra-venta y de pago de intereses que se abarcó anteriormente. Bueno, ahora determinaremos, o bien hablaremos, la forma en la que se determinan los intereses.
Los certificados bursátiles generarán un interés bruto anual sobre su valor nominal o, en su caso, sobre el saldo insoluto ajustado, que el representante común calculará 2 días hábiles anteriores al inicio de cada periodo de 28 días. Esta fecha de determinación de la tasa de interés bruto anual pues va a ser la establecida, computado a partir de la fecha de colocación y que regirá durante el siguiente periodo, para lo cual deberá elegir una tasa que resulte de adicionar 1.80% a la tasa de rendimiento anual denominada tasa de interés interbancaria de equilibrio, o TIE, a plazo de hasta 29 días, la cual será la tasa de interés de referencia capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días efectivamente transcurridas en cada periodo, que sea dada a conocer por el Banco de México en la fecha de determinación de la tasa de interés bruto anual, o bien, en su defecto, dentro de los 2 días hábiles anteriores, en cuyo caso deberá tomarse la o las tasas comunicadas en el día hábil más próximo a dicha fecha. Aquí nos encontramos con un caso en el que la TIE deje de existir. Pues bien, el representante común utilizará como tasa sustituta para determinar la tasa de interés bruto de los certificados bursátiles aquella que publique el Banco de México como tasa sustituta a la TIE. Para determinar la tasa de rendimiento de la TIE capitalizada o equivalente al número de días efectivamente transcurridos en el periodo que se trate, el representante común utilizará la fórmula que vemos pues en la diapositiva, donde TC va a representar la tasa capitalizada o equivalente al número de días efectivamente transcurridas en el periodo. TR va a ser la tasa de interés de referencia, que recordemos va a ser la TIE más el 1.8%. PL va a ser el plazo de la tasa de interés de referencia de la TIE en 10. Y NDE va a ser el número de días efectivamente transcurridos de cada periodo. Bueno, ahora hemos calculado ya la tasa de interés bruto anual de los certificados bursátiles, es decir, la fórmula anterior, donde pues la tasa de interés bruto anual va a ser representada como TC. A continuación vamos a ver cómo determinar el monto de intereses a pagar en cada periodo. Este va a tener lugar siempre que los certificados bursátiles no sean amortizados. Bueno, el representante común utilizará la fórmula que vemos en pantalla y pues aquí la I va a representar el interés bruto del periodo. El VNAI va a ser el valor nominal o saldo insoluto ajustado de los certificados bursátiles en circulación. TB va a ser la tasa de interés bruto anual, que pues anteriormente la habíamos representado como TC. Y la NDE va a ser el número de días efectivamente transcurridos de cada periodo. Bueno, vimos el caso en el que no se aplican amortizaciones. Sin en cambio, pues también veremos la situación en la que el emisor realiza una o varias amortizaciones parciales. Para esto vamos a ocupar la fórmula VNAI igual a VNAI menos 1 menos AMPA, donde VNAI va a ser el saldo insoluto ajustado y VNAI menos 1 el saldo insoluto ajustado en el periodo anterior. A lo cual vamos a restarle AMPA, que va a ser el monto de la amortización parcial anticipada. Ahora bien, ya conocemos cómo calcular el saldo insoluto ajustado, pero también podemos calcular el saldo insoluto ajustado, pero por título en circulación. Para esto, pues nada más vamos a utilizar el número de títulos en circulación, el VNAI, que es el saldo de insoluto ajustado de los certificados en circulación, y el VNAT, que va a ser el saldo insoluto ajustado, pero por título en circulación. Entonces solamente consta de aplicar pues, la fórmula que vemos en pantalla. Ahora que pues ya conocemos las definiciones principales o lo que necesitamos para este apartado, pasamos a pues los ejemplos,
donde veremos dos situaciones, las operaciones en fechas de pago de intereses y las operaciones en fechas que no son de pago de intereses. Ahora, para la solución de este ejercicio, vamos a llevar a cabo los pasos que definimos en el apartado fechas de compra, venta y de pago de intereses, donde pues nos concentraremos en este caso. Siguiendo el desarrollo o bien el método, primero determinaremos el precio de compra y venta de los títulos. En nuestro caso pues hablamos de bondes. En el problema nos dice que para el 21 de mayo su precio se negoció en 98.45. Por lo tanto, el precio de compra o bien de venta va a ser de 98.45. Luego determinaremos los intereses que pagan los instrumentos al momento de la venta. Para esto pues empleamos la fórmula de intereses que pues ya conocíamos o que ya vimos anteriormente, donde los intereses van a ser igual a la tasa de interés que pagaron los bondes, que va a ser de 0.04 por el número de días del periodo de pago de intereses, que van a ser 28 días, por el valor nominal de los bondes, que como ya definimos al principio, pues va a tener un valor de 100. A lo cual, al realizar pues nuestras operaciones, vamos a tener que el interés va a ser igual a 0.311. Ahora sumaremos estos intereses al precio de venta para obtener lo que suele llamarse ingresos a la venta o bien monto, donde pues el monto va a ser igual al costo, que va a ser 98.45, más el interés de 0.311. Esto va a ser igual a 98.761. Para finalmente dividir los ingresos a la venta entre el precio de compra y restar al resultado una unidad para sacar la tasa efectiva de rendimiento al plazo. De esta manera vamos a calcular las tasas efectivas en cualquier otro plazo empleando pues la formulita que ya conocíamos. De interés en el plazo va a ser igual a monto entre el costo y pues menos 1. Y ya colocando nuestros valores en la fórmula, vamos a tener que el interés a cualquier otro plazo, en este caso nuestro plazo es de 28 días, va a ser igual a 0.003159, que pues en porcentaje pues va a ser 0.3159% la tasa de interés. Por lo tanto, el interés en el plazo de 28 días va a ser igual a 0.3159%, la cual va a ser la tasa efectiva de rendimiento. Ahora pasamos a las operaciones en fechas que no son de pago de intereses. Nuestro ejemplo nos dice: calcule la tasa de rendimiento efectivo mensual para unos bonos que pagan intereses cada 28 días y que fueron comprados el 10 de julio, que es el día de pago de intereses, en 97.89. Estos bonos pagaron 4.89% de interés en el periodo del 19 de julio al 7 de agosto y 4.23% en el periodo del 7 de agosto al 4 de septiembre, donde los bonos se vendieron en 98.01 el 20 de agosto. Pues bueno, aquí vamos a calcular lo que es la tasa de rendimiento efectivo mensual. Ahora, en cuanto a la solución, pues vamos a aplicar igual el método que ya vimos, pero pues ahora va a ser para las operaciones en fechas que no son de pago de intereses. Primero vamos a determinar los precios de compra y venta, a lo que tenemos pues el siguiente diagrama, donde integramos los intereses pagados al 7 de agosto pues ya calculados. Ahí les muestro la formulita de TN por D por BN sobre 360, donde el interés va a ser de 0.38033. En el gráfico
que podemos ver en el diagrama, ya se incluyeron algunos cálculos que se van a hacer pues más adelante. Ahora determinaremos los intereses devengados desde la última fecha de pago de intereses previa a la venta o compra hasta la fecha en que se llevó a cabo esta. Así pues tenemos la fórmula de interés igual a 0.0423, que es la tasa de interés que nos da el problema, por 13 días por 100, que es el valor nominal del título, sobre 360 días del año. Esto nos va a dar un interés de 0.15275. Notemos que el intervalo de tiempo entre el 7 de agosto al 20 de agosto es de 13 días, periodo entre el último pago de intereses y venta. Y posteriormente vamos a sumar el precio de venta, estos intereses devengados, para obtener los ingresos a la venta, a lo que nos va a resultar un ingreso a la venta de 98.16275. Luego construimos a partir de las cantidades pues ya calculadas una ecuación de valores equivalentes con el 10 de julio como fecha focal, a lo que tenemos que 97.89, que va a ser pues el monto inicial, va a ser igual a 0.38033 por 1 más i a la menos 28 más 98.01 más 0.15275 por 1 más i a la menos 41. Y pues ya reduciendo la ecuación, nos queda 97.89 igual a 0.38033 por 1 más i a la menos 28 más 98.16275 por 1 más i a la menos 41. Y finalmente, pues resolviendo la ecuación anterior, mediante aproximaciones sucesivas, se obtuvo una tasa efectiva diaria de rendimiento aproximado a 0.000162155. La tasa efectiva de rendimiento mensual va a ser I30, que va a ser el periodo del mes, va a ser igual a 1.000162155 a la 30 menos 1, lo que va a ser igual a 0.00487611. Por lo tanto, la tasa de rendimiento efectivo mensual es de 0.49%. Para conocer más acerca de los temas presentados anteriormente, se recomienda visitar el sitio oficial de la Bolsa Mexicana de Valores en www.bmv.com.mx. Aquí podrás elegir entre las siguientes alternativas: acerca de la Bolsa Mexicana de Valores, mercado de capitales, marco legal, búsqueda, etc.